bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy eufórica. Hoy les traigo un vídeo que, literalmente, me tiene saltando de alegría. Y sé que a ustedes también los va a hacer sonreír, o al menos eso espero. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, los amados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que les tengo una noticia que los va a dejar con la boca abierta. Pero antes de soltarles la bomba, quiero darles una bienvenida mega cálida a este espacio, donde nos reunimos todos los amantes de las novelas turcas, de las historias de amor y, por supuesto, de Kerem y Hande. Para los que son nuevos por aquí, les cuento que en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, análisis de personajes, teorías, noticias, chismes, lo que se les ocurra. Así que, si son fanáticos como yo, este es su lugar. Y hablando de ser fanáticos, ¿ya están suscritos? Espero que sí. Si aún no lo están, no se pierdan la oportunidad. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad increíble que estamos construyendo. No se van a arrepentir. Bueno, ya dejando de lado el preámbulo, vamos a lo que nos interesa. Como les decía, el tema de hoy es Kerem y Hande, pero no solo para hablar de lo maravillosos que son, que ya lo sabemos. Hoy les traigo grandes planes. Planes, proyectos, sueños, el futuro. Y es que, amigos míos, las últimas noticias nos indican que, aunque separados sentimentalmente, la vida los sigue uniendo de una manera que nos llena de esperanza. Pero, ¿de qué exactamente vamos a hablar? Vamos a desmenuzar las últimas novedades sobre sus carreras, sus proyectos individuales, y cómo, a pesar de no estar juntos como pareja, su presencia y legado siguen entrelazados en el corazón de sus fans. Vamos a analizar cómo su relación, tan intensa y mediática, ha influenciado sus decisiones profesionales y cómo, de alguna manera, se siguen apoyando y admirando mutuamente. Y, por supuesto, vamos a especular, con mucho entusiasmo, sobre la posibilidad de un reencuentro profesional que nos haga suspirar a todos. Prepárense para un viaje emocionante. Empecemos por Kerem. Nuestro querido Kerem, después de Senkal Kam, ha seguido cosechando éxitos. Sabemos que es un actor talentosísimo, con una versatilidad increíble. Lo hemos visto en proyectos muy interesantes, explorando diferentes géneros y demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Desde el romántico Serkan Bolat hasta otros roles más complejos y desafiantes, Kerem ha demostrado su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y hacernos sentir sus emociones. Y eso, amigos míos, es un don. Y hablando de proyectos, las últimas noticias hablan de nuevos proyectos. La industria turca, como saben, es un hervidero de creatividad y cada día surgen nuevas propuestas. Y Kerem, con su talento y su creciente popularidad, es uno de los actores más solicitados. Se rumorea que Kerem está trabajando en una nueva serie, de la cual aún no se conocen muchos detalles. Lo que sí sabemos es que la producción es de primer nivel y que el guión promete ser muy impactante. Fuentes cercanas a la producción hablan de una historia llena de intriga, drama y, por supuesto, romance, porque no puede faltar. Se dice que Kerem interpretará un personaje con matices, con secretos y con una evolución que nos mantendrá pegados a la pantalla. La expectativa es enorme. Además, se habla de que Kerem podría estar involucrado en un proyecto internacional, lo que sería un paso enorme en su carrera. Imagínense a Kerem conquistando el mundo, yo ya me lo imagino. La posibilidad de verlo en una producción de Hollywood, o en una serie para plataformas como Netflix o Amazon Prime, es algo que nos emociona a todos. Esto no solo significaría un reconocimiento a su talento, sino también una oportunidad para llegar a un público aún mayor. Sería fantástico. Los rumores apuntan a diferentes posibilidades.
Algunos hablan de una película de acción, donde Kerem podría lucir sus habilidades físicas y demostrar su versatilidad. Otros mencionan una serie de época, donde Kerem podría interpretar a un personaje histórico y sumergirnos en un mundo fascinante. Sea cual sea el proyecto, estamos seguros de que Kerem lo hará de maravilla. Y no solo eso, también se le ha visto muy activo en proyectos personales, como la creación de su propia productora. Esto demuestra que Kerem no solo es un actor, sino también un hombre de negocios, que tiene visión y que quiere tener el control creativo sobre sus proyectos. Bravo, Kerem. Te mereces todo el éxito del mundo. La idea de que Kerem pueda elegir sus propios proyectos, desarrollar sus propias ideas y dar oportunidad a nuevos talentos es algo que aplaudimos con entusiasmo. En este sentido, la productora de Kerem podría enfocarse en diferentes áreas. Podría producir Iris y películas, pero también podría apoyar proyectos de teatro, música o cualquier otra forma de arte que le apasione. Esto le permitiría explorar diferentes facetas de su creatividad y expandir su horizonte profesional. ¡Qué gran idea! Ahora bien, ¿qué pasa con Ande? Nuestra Ande, que es pura luz, también ha estado imparable. Después del fenómeno de Senkal Kabm, Hande se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía y del mundo. Su belleza, su carisma y su talento la han catapultado a la fama internacional. No solo es una actriz talentosa, sino también una mujer que irradia energía positiva y que inspira a sus seguidores. Y hablando de fama internacional, Hande ha estado trabajando en campañas publicitarias con marcas de renombre mundial. La hemos visto en revistas, en anuncios, en eventos, siempre deslumbrando. Su estilo, su elegancia y su imagen impecable la han convertido en un icono de la moda. Es una verdadera inspiración. Hande es la imagen de marcas como L'Oréal, Puma y otras firmas de lujo. Esto demuestra su gran popularidad y su capacidad para conectar con el público. Las campañas publicitarias de Hande suelen ser espectaculares, con producciones cuidadas y con un mensaje claro y potente. Hande no solo es una imagen, sino también una voz que transmite valores como la confianza, la autenticidad y la belleza interior. Es una verdadera modelo a seguir. Pero, por supuesto, Hande no se ha limitado al mundo de la publicidad. También ha estado trabajando en nuevos proyectos actorales, incluyendo una serie que ha generado mucha expectativa. Se trata de un proyecto muy ambicioso, con un guión original y un equipo de producción de primera. Hande ha hablado en entrevistas sobre este proyecto, expresando su entusiasmo y su deseo de explorar nuevos personajes y de desafiarse a sí misma como actriz. Ya quiero verla en acción. La nueva serie de Hande promete ser diferente a todo lo que hemos visto antes. Se habla de una historia con toques de thriller, con misterios y con personajes complejos y con mucho conflicto interno. Hande interpretará a una mujer fuerte, independiente y con una historia personal que la ha marcado. Estamos seguros de que Hande nos sorprenderá. Además, Hande ha mencionado en varias ocasiones su deseo de seguir creciendo como actriz y de explorar nuevos géneros. Le gustaría participar en proyectos de cine, en obras de teatro y en todo tipo de formatos que le permitan desarrollar su talento. Y nosotros la apoyamos en cada paso. Y aquí viene la parte que a todos nos interesa: ¿cómo se relacionan estos planes con Kerem y Hande? Pues bien, aunque no hay una confirmación oficial sobre un proyecto conjunto, los rumores y las especulaciones son constantes. Los fans soñamos con verlos juntos de nuevo, en una película, en una serie, en lo que sea. Y las señales son alentadoras. Primero, la buena relación que mantienen. A pesar de su separación, Kerem y Hande han demostrado tener una relación cordial y respetuosa. Se siguen en redes sociales, se dedican likes, se apoyan públicamente en sus proyectos, y eso es muy valioso. Demuestra que, aunque su relación amorosa no funcionó, la amistad y el cariño siguen presentes. Y esto es algo que debemos celebrar.
No todas las parejas que se separan logran mantener una buena relación. Kerem y Hande han demostrado madurez y respeto mutuo. Segundo, la química innegable que tienen. Quienes vimos Senkal Kam sabemos que la química entre Kerem y Hande es explosiva. Son como dos imanes, que se atraen y se complementan a la perfección. Es esa química la que hizo que la serie fuera un éxito rotundo y la que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Y esa química, amigos míos, no se pierde de un día para otro. La química entre Kerem y Hande es algo especial, algo que trasciende la pantalla y que llega al corazón de los espectadores. Tercero, las declaraciones de ambos. En entrevistas, tanto Kerem como Hande han hablado sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, aunque de manera sutil y sin comprometerse demasiado. Han expresado su admiración mutua, su respeto por el otro y su deseo de volver a compartir un proyecto. Eso es música para nuestros oídos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron a Kerem si estaría dispuesto a trabajar con Hande nuevamente. Él respondió con una sonrisa: nunca se sabe. Hande es una gran actriz y una persona maravillosa. Si el proyecto es bueno y la historia es interesante, ¿por qué no? Una respuesta que nos llena de esperanza. Hande, por su parte, también ha sido muy diplomática al hablar sobre el tema. Ha dicho que le encantaría volver a compartir un proyecto con Kerem, pero que todo depende del guión y de las circunstancias. Lo importante es que haya una buena historia y que ambos estemos cómodos con el proyecto, ha declarado. Palabras que nos hacen soñar. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, lo más probable es que veamos a Kerem y Han. Es seguir cosechando éxitos por separado. Ambos son talentosos y están en un momento muy bueno de sus carreras. Pero, ¿y si el destino los vuelve a juntar? ¿Y si surge un proyecto que los dos consideren irresistible? La verdad es que la idea me emociona mucho. Me imagino una nueva serie, con un guión impecable, una dirección de primer nivel, por supuesto, la química inigualable de Kerem y Hande. Sería un éxito asegurado, un fenómeno mundial. Yo ya estoy cruzando los dedos. Podríamos imaginar diferentes escenarios. Podrían protagonizar una comedia romántica, donde la risa y el buen rollo fueran los protagonistas. Podrían interpretar a dos personajes que se odian al principio, pero que terminan enamorándose. O podrían protagonizar un drama intenso, donde la emoción y la tensión nos mantuvieran al borde del asiento. Las posibilidades son infinitas. Y mientras esperamos ese soñado reencuentro, podemos disfrutar de sus proyectos individuales, seguir apoyándolos y seguir soñando. Porque el mundo de las novelas turcas es así, impredecible, lleno de sorpresas y de emociones. Y Kerem y Hande son dos de las estrellas más brillantes de este universo. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser el adecuado para su reencuentro? ¿Qué historia podría cautivar a ambos y a sus millones de fans? Aquí les dejo algunas ideas. Una comedia romántica sería un regreso a sus raíces, donde el humor, la química y el romance serían los ingredientes principales. Podrían interpretar a dos personas que se conocen en circunstancias inusuales y que, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Risas aseguradas. Un drama histórico podrían ambientar su historia en el pasado, interpretando a dos personajes de época que viven una historia de amor prohibido o complicado. La ambientación, el vestuario y la trama podrían ser espectaculares. Un thriller psicológico para romper esquemas, podrían protagonizar un thriller donde la intriga, el misterio y la tensión fueran los protagonistas. Podrían interpretar a dos personajes con secretos oscuros y con una relación llena de altibajos. Adrenalina garantizada. Una película de acción y aventura Kerem,
con sus habilidades físicas, y Ande, con su belleza y carisma, podrían protagonizar una película donde la acción, el peligro y el romance se fusionaran. Un éxito taquillero. Asterisco 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 una serie de ciencia ficción asterisco asterisco para explorar nuevos horizontes, podrían protagonizar una serie ambientada en el futuro, donde la tecnología, los viajes espaciales y el romance se mezclaran. Una apuesta arriesgada, pero muy prometedora. Y, por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la música en un posible proyecto de Kerem y Ande. Imaginemos una banda sonora inolvidable, con canciones originales y con la voz de ambos. Sería un plus que elevaría el proyecto a otro nivel. Además de estos escenarios, podríamos imaginar que Kerem y Ande decidieran producir su propio proyecto juntos. Sería una muestra de su independencia creativa y de su deseo de controlar su propio destino profesional. Una idea genial. Y no olvidemos que la tecnología también podría jugar un papel importante en su reencuentro. Podrían utilizar las redes sociales para interactuar con sus fans, para promocionar el proyecto y para crear expectativa. Una estrategia de marketing inteligente y efectiva. Así que, resumiendo, hemos hablado de los grandes planes de Kerem y Ande, de sus proyectos individuales y de la posibilidad, aunque no confirmada, de que vuelvan a trabajar juntos. Hemos analizado la buena relación que mantienen, la química que tienen y las declaraciones que han hecho sobre el futuro. Y hemos soñado mucho. Hemos especulado sobre posibles proyectos, hemos analizado sus carreras y hemos imaginado su reencuentro. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y por Kerem y Ande. Ustedes son la mejor comunidad. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su proyecto favorito de cada uno? ¿Qué esperan del futuro? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Qué harían para promocionar su reencuentro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber lo que piensan y debatir con ustedes. Así que no se queden callados. Sus opiniones son muy valiosas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también sean fans de Kerem y Ande. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad increíble. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta pronto, mis queridos.